La segunda ponencia de la sesión de tarde la llevará a cabo don Enrique José Ruiz Pilares, de la Universidad de Cádiz, cuyo título de la ponencia es El Gobierno de la Ciudad, el Concejo de Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media. Don Enrique José Ruiz Pilares, nacido en Cádiz, es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, tiene máster de Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz también, máster de Profesorado en Secundaria y Bachillerato, becario de Investigación del Área de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz desde mayo de 2013 y está realizando actualmente su tesis doctoral que la dirigen los profesores don Alfonso Franco y don Emilio Martín Gutiérrez. Tiene la palabra don Enrique José Ruiz Pilares. Muchas gracias, Juan Antonio, por su presentación. Agradecer a las diferentes instituciones, ¿no?, que me han permitido estar aquí y en especial a Juan Antonio Barea, porque gracias a él ha salido adelante este congreso y creo que no ha habido palabras suficientes para él porque sin él no hubiera sido posible, ¿no? El Consejo, el Gobierno. El Consejo, sin duda, el centro de poder de los municipios más medievales castellanos. En el primer momento que se conquista la ciudad es el momento en que se organiza el Consejo. En él se dirimían los asuntos que atañían a todos los vecinos de su término. Su control, desde los primeros instantes, estuvo en manos de una élite política, que se apoderó de los oficios más importantes. Sin embargo, no tenían una autonomía total, ¿no?, a la hora de controlar el gobierno, dado que tanto los monarcas como la nobleza territorial y las presiones por parte de los vecinos intentarán limitar su área de efecto. El objetivo de esta ponencia es analizar los diferentes actores políticos que acabo de nombrar, cómo afectaban estos a la toma de decisiones. Por ello, lo que nos interesa son los oficios con voz y voto. En ningún momento nos interesarán aquellos oficios de justicia, gestión o administración. Solamente el poder, cómo se ejecuta el poder real, como ahora veremos. El Consejo Jerezano, como todos los conquistados por Fernando III y Alfonso X en la Andalucía bética, fue organizado políticamente con el Foro de Toledo. Era una normativa muy madura que les permitía a la corona una mayor intervención en lo que es la vida política, a diferencia de lo que ocurrió en el centro y en el norte de España. En este cuadro podéis ver el primigenio Consejo de Jerez, según la legislación de Toledo. En este círculo están primero 2 alcaldes que fueron nombrados por la corona, 6 jurados que representaban a cada una de las collaciones o barrios y todos los vecinos que supuestamente podían acceder y votar en los cabildos. La realidad fue muy diferente. El Consejo llegó muy maduro, como acabo de ser por el Foro de Toledo, y la caballería, especialmente la caballería hidalga, pero también la caballería ciudadana, llegó con un poder y una división social que se reflejó en el primitivo Consejo. Esa élite caballeresca controló, y no todos los vecinos, sino que era un consejo supuestamente abierto, pero en la realidad, sobre todo en ciudades como Sevilla y en Córdoba, ya desde finales del siglo XIII, se observa como unos oficiales ya llamados 24 controlaban la ciudad. Esta realidad, este consejo tan elitista, llegó a su consolidación en época de Alfonso XI. Alfonso XI lo único que hizo fue legislar, es decir, fue institucionalizar una realidad, que era que la sociedad llegaba muy dividida y muy elitizada. El nuevo consejo que él creó se llama un consejo cerrado, ¿no? En este círculo vemos la toma de decisiones. 2 alcaldes mayores, que eran elegidos anualmente entre 13 regidores. Sí, votaban los 13 regidores y 2 alcaldes mayores. Fuera de lo que es la toma de poder, pero dentro del Consejo asistían 6 jurados, los representantes de las collaciones. Los jurados no votan, solamente dan su voz, por lo cual el centro de poder son estos 13 regidores con los 2 alcaldes mayores. La situación fue cambiando a lo largo del siglo XIV y a la segunda mitad del siglo XV, como ahora veremos. A los 2 alcaldes mayores les fueron acompañando un número mayor de oficiales, dado que las familias jerezanas fueron ganando poder, fueron otras familias incorporándose y el número de 13 era muy limitado para las necesidades del Consejo, por lo cual la corona fue recompensando la valía de los caballeros jerezanos, concediéndoles nuevos oficios de regidores y nuevos oficios de jurados.
en la época de Enrique IV, sobre todo aprovechando la debilidad de la monarquía, el Consejo estaba formado por los 2 alcaldes mayores, 25, 24, y fuera de lo que es la zona de poder, pero dentro del Consejo, los 24 jurados que representaban a las 6 collaciones interiores, a las 2 collaciones exteriores de Santiago y de San Miguel, y una ficticia que creó el Juan II con el objetivo de recompensar a estas personas. Ya no había suficiente oficio de jurado y creó una ficticia en Ildefonso, donde nombró a 3 jurados, ¿no? La época de los Reyes Católicos cambió el sistema. La corona, tras la debilidad de los reinados de Juan II y de Enrique IV, quiso controlar la situación. Para ello, utilizó la figura del corregidor. La figura del corregidor no es genuina de los Reyes Católicos, ya desde la época de Alfonso XI existe, pero ellos ahora aprovechan esta figura, le dan una mayor autonomía, le dan mucha mayor fuerza y la institucionalizan en la mayoría de los grandes consejos de la época castellanos. Este oficio era el presidente del consejo. Los 2 alcaldes mayores desaparecen y el corregidor es la figura que controla el consejo. Tras él hay 25, 24. El número es así porque cuando se institucionalizó lo que es los 24 ya había 25 y ellos ejercían su voto, pero el corregidor era el último en votar y el que tenía realmente el poder. Esto no significa que hubiese una autonomía, como ahora explicaremos, de la élite jerezana. Junto a ellos los 24 que ya hemos citado. La élite dominante. Hemos hablado que el Consejo estaba gobernado por una élite dominante, pero ¿quiénes eran estas familias que ocupaban el poder? Desde el siglo XIII sabemos, aunque el Consejo, como he comentado, el Consejo ya era un consejo abierto, pero ya desde el siglo XIII se observa que algunas familias, algunas pertenecían al primer repartimiento de la ciudad, otras fueron llegando con los diferentes reyes, ya había una sociedad muy elitista que gobernaba la ciudad. Pero no es hasta mediados del siglo XIV, sobre todo tras las batallas del Salado, ¿no?, de 1340, donde empiezan a aparecer constantemente una serie de personas que ocupan los primeros regimientos de la ciudad, especialmente los suritas, los veras, los vargas y los villavicencios. A esta élite, esta aristocracia más genuina y más antigua de la ciudad, se fueron incorporando a lo largo del siglo XV nuevas familias basadas primero en su riqueza agropecuaria. El término de Jerez, como bien sabemos, es uno de los más ricos de todo el Reino de Castilla, se extendía desde el mar hasta la sierra, por lo cual esto permitió, tanto por el cereal, el olivar, la vid y sobre todo por el ganado bovino y vacuno, lo que permitió a una serie de personajes, caballeros, que no eran hidalgos, pero que gracias a la frontera y gracias a una gran actividad económica, prosperar. En segundo lugar, como hemos dicho, la lucha fronteriza. Muchos personajes de un nivel secundario, pero que supieron arroparse tanto por la nobleza, tanto a la corona, consiguieron crecer, consiguieron colocarse en posiciones muy buenas. El caso más llamativo es el de Esteban de Villacrece. Esteban de Villacrece pertenece a un linaje muy secundario de la ciudad, pero que se vinculó a Beltrán de la Cueva en el momento de que Beltrán de la Cueva llegó al máximo auge de poder. Beltrán de la Cueva se convirtió en valido de Enrique IV y gracias a esta relación con Beltrán de la Cueva casó con una hermana suya y llegó a convertirse a maestresala de Enrique IV. Esto permitió a su linaje dispararse en la ciudad. El rey Enrique IV le concedió sus casas, las actuales casas de El Salvador, ¿no?, de los Ponce de León, por lo cual un linaje de segundo nivel, gracias a la personalidad de Esteban de Villacrece, consiguió aspirar, se convirtió en regidor, a 2 de sus hijos también los convirtió en 24, por lo cual había personas que gracias a esta lucha fronteriza, a este servicio a la corona, llegaron a prosperar en la ciudad. Finalmente, los conversos. Los conversos a lo largo del siglo XV, el caso de los Carmona, que los ha estudiado el profesor Juan Avellán, llegaron a tener una posición muy dominante, sobre todo en lo que es la juradería. Algo diferente. Lo que pasa es que a finales del siglo XV, con el problema de la Inquisición, fueron perdiendo su lugar en el cabildo jerezano. A finales ya del siglo XV y a inicio del siglo XVI se dan los últimos ingresos a la élite jerezana. La élite jerezana finalmente se cierra a los primeros linajes, a los Vera, a los Villavicencios,
a los de la segunda hornada, con los Dávila y con los López, se unen una serie de linajes que ya no son propios de la ciudad, sino que vienen del exterior. El caso de los comerciantes, los genoveses, que bien ha trabajado el profesor Mingorance, Adorno, los Espínola, o incluso aragoneses como los Benavente Cabeza de Vaca. Y también una serie de segundones de la alta nobleza, especialmente los Ponce de León, que entroncan con la élite jerezana, y los de la Cueva, que como he comentado anteriormente, por Esteban de Villacresa, que casó con una de la Cueva, fueron integrándose en los linajes jerezanos. Y finalmente hay una serie de linajes, que son los que quedan por estudiar y son los menos conocidos de la ciudad, de un escalón sociopolítico inferior, pero con una destacada base agropecuaria, como acabo de comentar, que ocuparán principalmente las juradurías. Son linajes que no ocuparán los puestos de regidores y la toma de decisión, que hay que separar siempre la toma de decisión de lo que es un órgano consultivo y solamente con la capacidad de la voz, que es el jurado, que son los Cuenca, los Trujillo, los Laras, los Pavón, Gatica, Mendoza, Torres, etc. La pugna por el poder, el fenómeno banderizo. La élite jerezana, que gobernaba el Consejo, obviamente nunca estuvo de acuerdo, como hoy día, ¿no? La política siempre ha estado dividida en dos. Esto no ha cambiado nunca, en algún momento ha habido un grupo neutral, pero la política siempre estuvo dividido. Esto es apreciable desde inicio del siglo XIV. Del siglo XIV, disculpe. En el siglo XIV, ya en tiempos de la minoría de Alfonso X, vemos cómo algunas familias, aprovechando la lucha dinástica que hubo por su minoría, ya se enfrentan en bandos. Sin embargo, tendremos que esperar a ponerle nombre a la época de Pedro I. El origen es local, es decir, los bandos, aunque en época de los grandes problemas dinásticos es cuando los conocemos sus nombres y cuando el conflicto llega a ser bastante sangriento, el conflicto siempre es local. Como es lógico, en un grupo siempre hay división y esta división es propia e inherente a la propia élite. Las inestabilidades que he comentado en el reino pues tenían un gran eco. Cada parcialidad apoyaba a uno de los contendientes. Pugnas dinásticas, cuando Predo I, llamado el Cruel, y su hermano Enrique Trastámara entraron en conflicto, los Vargas apoyaron a Enrique, mientras que los Villavicencio apoyaron a Pedro I. Y después las pugnas regionales, que tendrán gran fuerza, sobre todo con las debilidades de Juan II y Enrique IV, como ahora veremos. Los bandos jerezanos. La élite jerezana se agrupaba en dos, el de arriba y el de abajo, según el lugar que ocupaban en la Plaza del Arenal, que era el lugar donde tradicionalmente se jugaba un juego de carácter épico, militar, y que era fundamental para prepararse para la batalla. Eran juegos muy conocidos al que Sancho de Sopranis dedicó hace bastantes años un trabajo bastante serio. El de arriba fue liderado sin oposición por los villavicencios desde el siglo XIV. Los villavicencios podrían decirse que es el gran linaje medieval de Jerez, el más poderoso y el más rico, fueron finalmente señores del Alcázar, y ellos sin oposición ninguna fueron los grandes líderes de este bando. A ellos se le agrupa a lo largo de la Edad Media diferentes linajes que fueron cambiando o no de bando. El bando de abajo, sin embargo, tuvo diferentes cabezas visibles. Los Vargas lideraron sin problemas hasta inicio del siglo XV el linaje, pero su estrella fue cayendo y los zuritas fueron los que retomaron a primera mitad del siglo XV el lugar, ¿no?, en la cabeza del bando, principalmente por la figura de Diego Fernández de Zurita, un personaje muy unido a Juan II que le permitió prosperar y liderar este linaje. A finales del segundo tercio del siglo XV aparece el linaje de los Dávila, muy vinculado a la figura de Juan Pacheco, que les permitió dominar el bando que se enfrentaba al de los Villavicencios. Y finalmente los López, un linaje de segundo nivel, pero que gracias a su base agropecuaria y a buenos enlaces matrimoniales, sobre todo de la figura de Íñigo y Álvar López, unos personajes muy interesantes a los que actualmente le estoy dedicando un trabajo, fueron capaces de entroncar con los Dávila y entre ellos dos lideraron el bando. El apaciguamiento de los bandos y la tragedia de 1499. Los años más virulentos de la lucha banderiza fueron el reinado de Enrique IV. La debilidad de este monarca permitió que lo que es la nobleza territorial, en este caso los Ponce y los Guzmanes, entraran en conflicto e intentaran gobernar cada una de las grandes ciudades de la corona, en este caso en Andalucía bética. Los reyes católicos pensaron que habían erradicado el problema cuando expulsaron de las ciudades en el año 1477 a estos nobles. Pero los años 90 del siglo XV se caracterizaron por el aumento progresivo de las rivalidades.
un tema que comentaré posteriormente. El desenlace de este conflicto fue el asesinato del regidor o 24 Francisco de Zurita en la propia casa de su morada en San Juan, que fue el epílogo realmente a la lucha de bandos. La muerte de este personaje, en ningún momento ninguno de los dos bandos pensaba que el problema iba a llegar a este punto, les hizo parar y les hizo llegar a un pacto con la corona, un status quo, y a partir de este momento los grandes bandos se tranquilizarán, las luchas políticas se darán en el Consejo, pero no pasará de la propia dinámica del voto, de la propia pugna concejil, pero nunca los ragueros de sangre se quedarán apartados, al menos durante un tiempo, en el Consejo jerezano. Las injerencias de la nobleza, la Casa de Arcos y Medina Sidonia. Ya algo he avanzado sobre el tema. Las principales vías, si hemos hablado de la élite, que fue realmente la que controló el Consejo, hubo otra serie de poderes, como ahora comentaré, que intentaron, pero que no lograron controlar el Consejo. Una de ellas fue la nobleza territorial. La principal vía de intervención fue la presencia en el Consejo, pero a diferencia de lo que ocurría en Sevilla o en Córdoba, la nobleza territorial no vivía aquí. En Jerez no hay nobles, o mejor dicho, en Jerez no hay grandes nobles a lo largo de la Edad Media. En Jerez los que viven aquí son los linajes de la élite jerezana, unos linajes locales, pero que no tendrán nunca señorío, que no tendrán nunca unas grandes bases de poder, por lo cual esto permitió una cierta libertad a la élite jerezana y que se vieran libres, una cierta autonomía de los grandes linajes territoriales. El problema llegó en 1471. El duque de Medina Sidonia, el Guzmán, en su conflicto con el marqués de Cádiz, ¿no?, el señor de la Casa de Arcos, tomó Sevilla y expulsó al marqués de Cádiz y a sus partidarios de la ciudad. El marqués de Cádiz, viendo que la principal ciudad del reino de Sevilla, ¿no?, de la actual provincia, del reino de Sevilla era la actual provincia de Sevilla, Cádiz y Huelva, tomó la gran ciudad realenga, que era Sevilla, no dudó en centrar sus ojos en la segunda y más importante, que era Jerez. Por lo cual, con el apoyo de sus banderizos, el bando de abajo, liderado por los Dávila, consiguió tomar la ciudad, en el que Manuel Riquel, un personaje que era el alcaide del Alcázar, le abrió las puertas, por lo cual fue una batalla muy rápida. En este momento, el marqués de Cádiz pues dedicó a encerrar en la cárcel a todos los partidarios del otro bando, como posteriormente dedicaré. Y si la presencia en el Consejo fue complicada, ¿no?, y exceptuando este caso del marqués de Cádiz no se dio, la vinculación con las clases dominantes, con otra serie de estrategias, sí fue más habitual. En primer lugar, los acostamientos. Los acostamientos no son más que a cambio de una pequeña soldada o a cambio de una serie de favores o de oficios señoriales, se vincula lo que es la nobleza territorial, tanto los Ponce como los Guzmán en este caso, con las élites dominantes. A finales del siglo XV tengo una nómina de estos personajes y la mitad prácticamente pertenecían a la nómina del marqués y la otra mitad recibían una soldada o recompensa en oficio por parte del duque. Esto permitía que la propia división lógica de la élite jerezana después fuera marcada también a nivel territorial, ¿no? Y en segundo lugar, cuando el dinero no era suficiente, estos nobles tuvieron que utilizar otras armas y fueron los enlaces matrimoniales. El caso más sonado y conocido fue Florentina Ponce de León, hermana del marqués de Cádiz, don Rodrigo, que la casó con Juan de Suazo, en este momento señor de La Puente, actual San Fernando, y a cambio de este matrimonio, La Puente fue comprada con bastante facilidad por parte del marqués de Cádiz. El corregimiento de Rodrigo Ponce de León. Ya hemos iniciado, ¿no?, que Rodrigo Ponce de León había tomado la ciudad con sus partidarios en el año 1471. El marqués de Cádiz, como hemos explicado, centró sus ojos en Jerez y estuvo gobernando la ciudad prácticamente durante 6 años. Aunque al principio encerró y cautivó o expulsó de la ciudad a los del bando rival, la situación duró poco. El duque de Medina y el marqués de Cádiz tuvieron un conflicto bastante largo, bastante complicado, y en el año 74 pactaron las paces de Marcenilla, aprovechando de que los reyes católicos habían tomado el poder. Y con estas paces pues todo volvió a la tranquilidad, la élite concejil volvió a ser gobernada, y aunque Rodrigo era el corregidor de la ciudad y estuvo gobernándola, pero permitió la vida local a un ritmo lógico normal.
Al fin y al cabo, en el año 77, los reyes católicos, que no podían permitir ni que el duque gobernara Sevilla, ni que el marqués gobernara Jerez, las dos grandes ciudades de realengo, pues expulsó y quitó a don Rodrigo de Ponce de la ciudad, a cambio de otra serie de mercedes, por lo cual Rodrigo perdió Jerez, pero ganó otra serie de mercedes que no es el lugar de comentar. Las relaciones de la nobleza con la élite a fines del siglo XV. El marqués fue expulsado y al duque no le permitieron entrar en la ciudad durante una serie de años. Esto no significa que las relaciones se disiparan entre unos y otros. Los vínculos de carácter vasallático y los enlaces matrimoniales, los acostamientos duraron hasta finales del siglo XV y en el siglo siguiente. Pero obviamente la élite jerezana, que haya vivido años de conflicto, años de control y que era muy celosa, la élite jerezana siempre fue muy celosa de su autonomía, no permitió que la nobleza territorial volviera a decidir por ellos. A partir de los años 80 del siglo XV, todos los problemas fueron decididos por la élite jerezana sin permitir que fueran impuestos decisiones desde arriba. Las relaciones en muchos momentos fueron tensas, sobre todo cuando iban relacionados con problemas de término. El marqués era señor de Arcos, el duque era señor de Medina Sidonia y fue habitual problemas de término y conflictos entre la élite jerezana y estos grandes señores. El episodio más tenso que se vivió con estos señores territoriales fue en 1483, cuando incluso los partidarios del marqués se negaron a que el marqués de Cádiz, que quiso el alguacilazgo mayor de la ciudad, y todos, incluso los que recibían acostamiento del marqués, como obviamente los que eran enemigos de él, se negaron a que el marqués entrara en la ciudad porque sabían el problema que era eso. Porque incluso los partidarios sabían que si el marqués entraba en la ciudad, ellos tenían mucho menos autonomía política, que es lo que interesaba a la élite jerezana. La intervención de la corona. Hemos hablado de la élite, hemos hablado de la nobleza, pero ahora toca hablar realmente de la corona. ¿Cómo intervenía la corona en la ciudad? La corona intervenía principalmente en la ciudad por un motivo. Era el control de la hacienda y del ejército. A la corona no le interesaba realmente los pequeños asuntos de la ciudad. Lo que le interesaba es que los impuestos siempre llegaran y que el ejército siempre estuviera presto cuando era necesario. Para ello, los reyes católicos, tras unos años de debilidad de la monarquía, que le costó, sobre todo los años de Juan II y principalmente Enrique IV, que costaba que el dinero llegara con la facilidad y agilidad necesaria y que las tropas estuvieran todo lo prestas, los reyes católicos que se habían planteado el control y la conquista de Granada, quisieron asegurarse el control de la ciudad, de Jerez como otras muchas. Para ello, como ya he comentado y adelantado, la figura del corregidor. Pero no fue cualquiera. La figura de Juan de Robles. ¿Quién es Juan de Robles? Juan de Robles es un personaje muy vinculado a la figura de Fernando el Católico, y de que muy joven ya fue capaz de liderar y uno de sus capitanes en la lucha contra Juana la Bertraneja, ¿no? Y el rey de Portugal. Fue un hombre de confianza, fue uno de sus grandes capitanes y fue capaz, o al menos eso dicen las crónicas, de asesinar a su cuñado, el duque de Valencia de Don Juan, para entregarle la plaza, una plaza que defendía a Fernando. Fue tal, ¿no?, el apoyo incondicional de Juan de Robles a Fernando que éste le recompensó, y su esposa, la reina, con un importante puesto de gobierno, que fue el corregimiento de Jerez. ¿Por qué? ¿Por qué le entregó el corregimiento de Jerez? Porque según él, según Fernando, era uno de los grandes capitanes y Jerez tenía una de las principales caballerías. Si querían conquistar Granada necesitaban a un gran general o un gran capitán que controlara esta caballería. Y como no, fue Juan de Robles. Sin embargo, como político, él era un gran militar, pero como político fue nefasto. Intentó gobernar con mano dura y a pesar de las múltiples quejas de los vecinos y de los capitulares, la corona siempre le perdonó sus pecados. ¿El por qué? Como he comentado, porque era un gran capitán. Abusó del poder que le ofrecía su cargo, porque ser corregidor no era solamente ser presidente del consejo, significaba ser la máxima justicia y autoridad de la ciudad, y que se dedicó, como juez de la ciudad, a permitir crímenes de todo tipo y que sus criados en la ciudad y sus escuderos cometieran fechorías, por lo cual la ciudadanía en general y especialmente la élite estuvo muy insatisfecha con él. Su salario, que era la mitad de los ingresos actuales de la hacienda municipal, era tan excesivo que si le sumamos a los problemas de justicia, a los problemas de abuso y a los problemas con su cargo, entendemos que en 1483, 6 años después de tomar el cargo,
y ante una derrota que recibió el Consejo de Jerez y otra serie de personajes en 1483 en la Jarquía de Granada, y fue capturado el dicho Juan de Robles, el Consejo expulsó a sus lugartenientes, a sus escuderos de la ciudad e intentó otra vez gobernar la élite, intentó gobernar sin este personaje tan nefasto que no les permitía. Sí, los expulsó e intentó gobernar por sí solo de nuevo la élite como si se tratara de los años anteriores. La reina no tardó y un mes después obligó a la élite jerezana, salvo con la pena de confiscarle sus bienes y de perder sus oficios, a que aceptaran a su lugarteniente y a sus escuderos y lo volvieran a colocar a su poder. La élite tuvo que conformarse, ya se dio cuenta que los corregidores eran un cargo para siempre y que no iba a abandonar la ciudad, y tuvieron que renunciar a la autonomía. Robles, que a los 5 años, en 1489, volvió a la ciudad, volvió a ostentar el cargo de corregidor hasta su muerte en 1495. Pero antes de dejar su cargo, antes de morir, cometió la última de sus grandes fechorías, ¿no? ¿Cuál fue? Si los bandos jerezanos estaban aletargados, dormidos, él se dedicó a apoyar a uno de los bandos, al bando de arriba de los Villavicencio, en su cruzada contra el bando de los Dávila y de los López. Y se dedicó a acusar de sodomía, uno de los grandes crímenes de la época, a la mayoría de los miembros de los Dávila y otra serie de linajes. Esto provocó un auténtico problema en la ciudad, porque el linaje de los Dávila se sintió muy agraviado en su honor, incluso algunos fueron encarcelados y algunos oficiales perdieron su cargo, y esta situación encendió el fuego, es decir, ese fuego banderizo que desde los años finales de Enrique IV había quedado aletargado, despertó con tanta furia por culpa de este personaje Juan de Robles, que en el año 1499, como he citado, murió Francisco de Zurita, uno de los principales aliados de los Villavicencio y a su vez de Juan de Robles en las casas de su morada. La consolidación del corregimiento. Tras este nefasto personaje para la vida política jerezana, los sucesores enviados por los reyes católicos, por los sucesores monarcas, fueron personas más eficaces. Con sus mayores y menores defectos, se centraron en aplicar la justicia en la ciudad y no volvieron a darse las quejas de la misma manera, ¿no? Solo intervenían en la toma de decisiones, y estos corregidores dejaron al Consejo, a la élite, gobernar con tranquilidad, siempre y cuando la hacienda y el ejército estuviera. Es decir, la corona pactó con las élites el envío de corregidores mucho más manejables, siempre y cuando el envío de tropas y el dinero nunca faltaba. Y la élite se sintió mucho más contenta de esa autonomía, por lo cual, a partir de las actas municipales de estas fechas, de finales del año 1496 en adelante, vemos cómo la élite consejil, en los problemas lógicos de la ciudad, tenía una gran autonomía de poder. La participación política de los vecinos. Este es el problema posiblemente más complicado y el que menos ha tratado la historiografía. ¿Cuál es la participación política de los vecinos? Hablo de vecinos, no hablo de pecheros ni hablo del común. ¿Por qué? Porque en Jerez todos los que no eran oficiales del Consejo se consideraban pecheros y pagaban impuestos, y por ese privilegio o esa carga se consideraban vecinos de la ciudad y podían participar en la política, como ahora comentaré. ¿Cuál era el margen de acción de los pecheros o de los vecinos en Jerez? El margen no era amplio, pero le quedó realmente dos grandes vías, ¿no? Las peticiones ante el Consejo y la consulta a los diputados de las collaciones. Dejamos al margen una larga nómina de oficios de gestión, justicia o militares que sí ocuparon, porque los pecheros, vecinos de la ciudad, podían cada año en una rueda, en cada una de las collaciones, participar en oficios menores, o algunos no tan menores, como la alcaidía de Tempul, pero no eran oficios de poder, es decir, eran oficios que llamamos de administración, no eran oficios que tomaran decisiones importantes para la vida política jerezana. Las peticiones como hoy día era presentarse en el Consejo y decirle al alcalde o a los regidores de turno: mi problema es tal y me gustaría solucionarlo de esta manera. La respuesta que se le daba
dependía principalmente de dos cuestiones. La viabilidad económica, como hoy día, no ha cambiado mucho. Tú presentas una petición y si es viable o no. Y jurídicamente, obviamente, si las ordenanzas, los ordenamientos los permiten. Y en segundo, si perturba los intereses de otros vecinos. Lo habitual, si las peticiones no eran caras, es decir, no daban un problema económico y no daba problema a ningún vecino, que se pudiesen aprobar. Cualquier vecino pedía cortar leña en el bosque, si no daba problema, o pedía cortar puercos porque era la época de la corta del puerco, no había problema y se lo aceptaba. Si alguien pedía licencia para cerrar una calle, siempre y cuando no daba problema con algún vecino, se aceptaba. El problema, o mejor dicho, la única manera de dar más fuerza a estas peticiones es cuando muchos vecinos, especialmente de algunos oficios o los principales caballeros de la ciudad, se reunían para plantear un frente común, porque como siempre sabemos, contra más gente se una, es más fácil presentar una petición ante el Consejo, eso no ha cambiado, un frente común para que esa demanda o que esa petición saliese para adelante. El episodio más importante, como ahora trataré, se dio en 1483, cuando el marqués quiso el alguacilazgo mayor de la ciudad. ¿Qué pasó? Por un lado, he comentado anteriormente que el marqués de Cádiz quiso en el año 83, en el mismo momento que Juan de Robles había sido derrotado y estaba capturado, quiso el alguacilazgo mayor de la ciudad, quiso penetrar de nuevo en la vida política tras los 6 años de corregidor. Los principales caballeros de la ciudad, que no eran capitulares, es decir, aquellos principales vecinos de cada una de las collaciones de la ciudad, se reunieron en la plaza de San Dionisio, ahí delante del Consejo, porque es el mismo lugar, y presentaron, estamos hablando de más de 200 personajes, más de 200 personajes se reunieron para presentar un requerimiento o una queja ante el Cabildo. En esa queja, para fortalecerla, realizaron un pleito homenaje, sí, realizaron un juramento propio de caballero, de no desistir en su juramento hasta que no se solucionase el conflicto. Los capitulares tenían el mismo parecer que los vecinos, no querían que el corregidor volviese, que el marqués de Cádiz volviese, y mostraron su apoyo a los vecinos. El problema es que para evitar, porque esta presión vecinal podía darles problemas, date cuenta que esa cantidad de vecinos agolpados en la plaza San Dionisio, que no se iban a marchar hasta que el conflicto saliese adelante, la élite pidió a estos vecinos que se marcharan a sus casas y dejara la solución del conflicto en sus manos, como así fue, porque la corona, como antes hemos hablado, no quería otra vez que el marqués volviera. Y a cambio de una suma bastante amplia de dinero, 100.000 maravedíes anuales, el marqués de Cádiz desistió de volver a la ciudad a cambio de esta suma tan interesante para la época. Las relaciones de poder de la élite política y la élite social de las collaciones. La presión vecinal, porque hay que separar, la élite política es la que controla el Consejo y la élite social son aquellas que no participan en el Consejo, pero sí controlan las collaciones. Normalmente son familiares, normalmente son deudos, en algunos casos son personajes con relaciones de carácter económico, por lo cual realmente el conflicto no era directo. Estamos hablando de que los personajes que controlaban las collaciones son parientes de los que controlan el Consejo y realmente lo que buscan es el ascenso social. Por lo cual hay una comunidad de intereses y normalmente las quejas son bastante asequibles y realmente el Consejo no busca el conflicto, sino hay conflicto de capas, todo lo contrario, la misma capa social, pero que ocupa 2 lugares políticos diferentes, se asocia y busca un interés común. Por lo cual la presión vecinal no fue un obstáculo para la élite concejil, porque, como he comentado, los principales miembros de las collaciones, que no eran políticos, pero que pertenecían a los mismos linajes y familias, estaban de acuerdo con ello. Los diputados de las collaciones. Si las peticiones era la gran vía, había otra vía que a partir de los años 60 del siglo XV se dio para participar en la vida política, que son los diputados de las collaciones. Los jurados eran los representantes de las collaciones o barrios en el Cabildo con el derecho a voz. ¿Qué ocurre? A finales del siglo XV, estos oficios, como había pasado con los 24 regidores, habían caído en manos de los principales linajes de la ciudad, en manos de unas personas que lo transmitían de manera patrimonial de hijo a padre o a familiares. ¿Esto qué provocaba? Que estos personajes que habían asistido a estos oficios de manera hereditaria no se interesaban por sus convecinos. El único interés que tenían es sacar adelante sus propuestas. El problema fue que los vecinos de las collaciones, los principales miembros de las collaciones, querían de vez en cuando
que su voz saliera a la palestra y defender sus intereses. Para ello, desde la segunda mitad del siglo XV, aparece en la ciudad la figura de los diputados de las collaciones o diputados de los vecinos. Estos personajes que solamente acudirán al consejo cuando sean llamados por el alcalde y los regidores, irán siempre que hay un tema importante, un tema muy de peso, pero en el cual es fundamental saber el parecer de todos los vecinos de la ciudad que serán representados por estos diputados. El consejo, aunque es autónomo en sus decisiones, en algunos momentos, cuando son decisiones fundamentales, motivo ascendístico, militar, algunos problemas de término, para evitar que haya conflicto y que la sociedad se le haga una revuelta, lo que le pregunta a ellos, bueno, una especie de pregunta social, nos pregunta, ¿cuál es vuestro parecer? Vamos a llamar a los principales vecinos de cada barrio y que nos dan nuestro parecer. Y a partir de su parecer tomaremos o no una decisión. Y estos diputados de la collación aparecerán, ¿no?, a partir del año 60. ¿Cuál es el papel de los diputados? Siempre era consultiva. Obviamente no tenían decisión, pero sí daban su parecer cuando el Consejo se los pedía. Su participación estuvo muy limitada, obviamente, y eran un intermediario. Siempre eran la voz que habían perdido, porque los jurados ya no eran voz, fueron estos diputados. Para los capitulares, como he dicho, fue clave conocer sus pareceres, porque cuando todos los vecinos apoyaban una propuesta, la élite concejil, el consejo, veía reforzada. Si hoy día un consejo quiere sacar adelante una ley y nos pide la consulta a todos, obviamente se ve mucho más reforzada en esa decisión. Y eso es lo que ocurría. Los diputados de las collaciones servían para reforzar la voz de la élite, la voz del consejo. ¿Cómo se elegían estos diputados? Entre los jurados de cada collación y los vecinos más importantes, reunidos en cada parroquia, en cada una de las parroquias de la ciudad, tanto las interiores como las exteriores, se reunían y se elegían de 2 a 3. El número nunca variaba, ¿no?, dependiendo del caso. Era compatible ser diputado con tener alguno de los oficios secundarios como alcaide del Tempul, mayordomo de la ciudad. Las personas elegidas pertenecían a la élite social de la ciudad, no era cualquiera, obviamente. Estamos hablando de linaje secundario, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de personas prósperas en la ciudad, pero que no podían haber accedido a la élite política. Era una especie de cursus honorum. Eras diputado, después eras jurado, después eras 24 y entrabas en la élite. Hay algunos que no, obviamente, porque pudieron comprar el cargo y ascender. En el caso de los genoveses, por ejemplo, Francisco Adorno compró una juradería y a su hijo Leonís le compró otra. Nunca fueron diputados porque ellos tuvieron la posibilidad de acceder. El caso de otros personajes, Martín Dávila, que fue trabajado por el profesor Sánchez Sau, es un personaje que de ser diputado en los años 1480-85 consiguió acceder a una juradería. Posiblemente también la compró, por lo cual realizó este pequeño cursus honorum, lógico, en la vida política jerezana. Ejemplo, Juan de Herrera, que fue diputado en 1460, accede después a una 24ría, o Nuño Fernández de Villavicencio, que fue diputado en 1468, a 20 años después fue regidor. El papel de los vecinos, como lo vemos en este círculo, el centro de poder son los corregidores y los 24, ¿no?, que tienen la toma de decisiones. En el cabildo están los jurados con derecho a voz y en el exterior vemos como los vecinos podían acceder al cabildo con peticiones directas o con la representación de los diputados de las collaciones, siempre y cuando el consejo permitiese su acceso para decisiones importantes. Si iban a cortar leña no iban a llamar a los diputados, pero si, por ejemplo, en el año 1460 Jerez, que era dueña de Estepona, decidió destruir la ciudad porque no era convenible en esa época tener sujeta a la ciudad, llamó a estos representantes para que dieran su voz. Finalmente, ya mis últimas palabras, ¿cuál es el día a día del Consejo? He hablado aquí a nivel general, pero ¿cómo era el día a día del Consejo? Algunas conclusiones a partir de la toma de decisiones. Lo normal es que, evitando la circunstancia en que el corregidor, cuando estuvo, quería controlar la hacienda y las operaciones militares, la élite concejil, la élite política tuvieron un margen bastante amplio de decisión. Hay oficiales muy implicados en las tareas de gobierno y fue habitual obedecer pero no cumplir las cartas regias. La corona siempre intentó imponer y la élite siempre que pudo intentó manejar, controlar y dar larga siempre que pudo, que no siempre fue posible, a la corona. Los oficiales concejiles jerezanos no son un bloque homogéneo y esto es una cosa
que es con la que quiero acabar. No todas las personas somos iguales y no todos los regidores o 24 jurados eran iguales. Había personas con un talante político superior a otras y había personas que no tenían talante político. Algunos prefirieron no asistir al cabildo, otras asistían regularmente. En el año 83, 1483, como he comentado, cuando el alguacilazgo mayor fue pedido por el marqués, cuando Juan de Robles fue capturado en la batalla de las Axarquías, hay figuras que es clave. Álvar López, Íñigo López, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Esteban de Villacrese, del que ya he hablado, o el bachiller Juan de Villavicencio. Estos personajes, avalados por su avanzada edad y su experiencia en la lucha de bando, fueron realmente los que votaban. El resto de los personajes, hasta 24 o 25, aunque normalmente solían ir un número de 15 a 16, se dedicaba simplemente a decir yo voy en el voto de Esteban de Villacrese o yo voy en el voto de Fernán Ruiz. No tenían ninguna capacidad decisoria. Lo único que hacían es, como actualmente la disciplina de voto no existía, pero realmente hay personas que lo único que hacen es seguir el voto de Fernán Ruiz o de Álvar López. El porqué es muy sencillo. Una serie, un entramado muy importante de relaciones familiares, de parentesco, pero también de amistades que sustentan una gran, si lo imaginas, una gran red, por lo cual tu voto se decide porque tu suegro es el que ha hablado, porque tu hermano es tu primo. Por lo cual los votos, no hay disciplina de partido, pero sí hay disciplina, podríamos hablar, linajística o de bando. Por lo cual el voto depende de la personalidad de algunos y de los intereses que están formados por estos enlaces matrimoniales. Y como punto final ya, muchas gracias a todos.